comentaba, tuvimos el bautizo Sí, qué y, bien. y es una experiencia maravillosa, tanto para uno que participa, para todos los que participamos. Fue algo increíble, maravilloso, de veras. Se siente una presencia increíble del Dios Trino, este, que la verdad no sabemos describir, pero es muy, muy hermoso, muy, muy Qué hermoso. bien. Le dimos un certificado de Academia Cristo del Grupo Sembrador Sí, y, y esta Jazz, Jazmín, no, muy feliz, muy contenta, pastor, mucho, muy, muy a gusto. qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios, pastor, muchas gracias. ¿Usted cómo ha ¿Qué estado, evento fue pastor? ese, hermano Arturo? ¿Perdón? ¿Qué evento fue? Fue bautismo, eh, fue nuestro primer bautismo, algo que yo no me esperaba y de pronto Dios lo pone, lo hace presente. Le comento al pastor que fue el servicio de alabanza y adoración de los sábados y al término fue el bautismo. Fue algo muy bello, muy bello. La verdad, es una experiencia que no me imaginé que podía vivirse tan extraordinaria. Fue muy bonito, muy Qué bueno. bonito. Qué Buen gusto día, escuchar. ¿Qué buen más día, ves? hermano. ¿Cómo vamos, hermano? Muy buenos días. Dios les bendiga. Acá nuevamente unidos para estar en comunión. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos, desde La Paz, desde Bolivia. Buenos días. Días, muy bien. Y Katia también ya está conectada. Buenos días, profesor. Dios le bendiga a todos igual, que Dios les bendiga mucho, igual desde La Paz, Bolivia. Bien, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias una vez más por tenernos reunidos en tu presencia. Es importante para nosotros tener el contacto con tu palabra porque ella es nuestro principal tesoro. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos permita ver nuestro pecado, ver a Cristo cada vez que leemos la palabra, pero también queremos en este momento reconocer que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, y gracias mil por no enviarnos al infierno, que es el lugar que merecemos por ser desobedientes a ti. Señor de los cielos, también queremos darte gracias por el techo, la comida, el vestido, por todas las bendiciones que nos has dado y sobre todo damos gracias porque el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y el mismo Espíritu Santo hace de que estemos mirando al cielo. Bendice nuestro estudio en esta mañana, oramos por los hermanos que se están conectando para que tu palabra sea viva y eficaz en todas sus vidas y en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Amén. cantar el himno solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y Mira un qué canción tan nuevo hermosa. Tenía días que no lo corazón, oía. solo de Jesús la sangre. Claro. No, hoy no se siente. Oh, sí. No, no, sí. Fue el rescate ¿Para qué no me da la opción? Me eficaz, dice permiso. solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mí
Jesús, la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Bien, vamos a estudiar nuestro nuevo milagro que estamos compartiendo acerca de los milagros de Jesús. Bueno, vamos a poner los micrófonos en mudo para si algo pueden levantar la mano. Bueno, hoy vamos a estudiar un hombre que tenía un espíritu inmundo. Hay muchos estudios acerca del satanismo. Es más, en Academia Cristo hay un libro que se llama Ángeles y Demonios. Se lo recomiendo para que lo descarguen. Eso está bajo la Biblioteca Teológica y pueden leerlo. Y es un libro confesional, un libro con muy buena perspectiva bíblica y sobre todo nosotros necesitamos conocer todas estas cosas. Y yo estaba preparando hace muchos años atrás un tema sobre una conferencia acerca del satanismo y uno de los libros que yo estaba consultando, preparando la conferencia, decía esta frase: cuando hay una iglesia, Satanás hace una capilla al lado. Y eso es complicado porque nosotros a veces creemos que el diablo está en un burdel, o está donde las casas de drogadicción, o está solamente en la casa de los incrédulos, o está en un motel donde se está cometiendo un adulterio o fornicación. O sea, a veces creemos que el diablo está en todas partes, menos en nuestro templo o menos en nuestras vidas. Pero realmente, pues sabemos de que el diablo tiene un poder, pero un poder controlado y hace que nuestra vida sea difícil a causa de los ataques que hace. Pero también cuando estamos congregados, cuando estamos reunidos, pues el mismo diablo también está ahí presente y es lo que vamos a ver en esta historia bíblica, cómo el diablo está en una sinagoga donde está Jesús y no solamente eso, identifica quién es Jesús, que es lo más grave de todo esto. ¿Y esto por qué lo hace? Porque recuerden que el diablo, cuando leemos la Biblia, pues ha demostrado que conoce la Biblia y la conoce muy bien para torcerla y cómo él usa todo su engaño porque tiene esa característica, por eso la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz y hace todo ese engaño para ganar nuestras almas. Y es muy difícil el poder ver cómo en verdad el diablo hace tantas cosas
y muchas de las divisiones, de las falsas doctrinas que hay hoy en día, ya sabemos que todo esto viene del diablo. Vamos a buscar esta historia bíblica, la vamos a encontrar en dos evangelios. El primer evangelio, como lo podemos ver, es el evangelio de Lucas, en el capítulo 4, los versículos del 31 al 37. Rayando para que lo podamos ver. ¿Quién desea leer Lucas 4, 31 al 37? Creo que Pedro le ganó, le ganó por una mano, Moisés. Usted lee el siguiente de Marcos. No hay ¿Listo, ningún Moisés? problema. Gracias, Tranquilo. hermano, por la paciencia. Dale a ver, Lucas 4, 31 al 37. Entonces, entre tanto, los discípulos le rodeaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo Si estás tengo, ahí, discúlpame, Lucas 4, 31 al 37. Checa bien. Discúlpame, man. Lucas, Sí, 4, 31 al 37. Lucas 4, 31 al Sí. 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús les respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y habitaban unos a otros diciendo, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Gracias, Pedro. Y tenemos a Moisés, Marcos 1, del 21 al 28. Y en ese texto, ese texto de Marcos es el que nos vamos a quedar después de escucharlo, es el que vamos a analizar. Dale, Moisés, Marcos 1. Sí, señor. Dice así. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de ahí, de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muchas gracias, hermanos, por la lectura. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esa historia? Capernaum. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de Capernaum, porque es importante que cuando tengamos oportunidad de ver todos esos lugares bíblicos y la Biblia nos presenta la oportunidad de estudiarlos,
pues vamos a poder repasarlos. Capernaum significa ciudad de Nahum, pues todos sabemos de que este Nahum es un profeta, pero no nació allí. Es el comentario que tenemos acerca de este nombre, de esta ciudad. Y esta ciudad estaba a la ribera del mar de Galilea. Y nosotros, como estudiosos de los cuatro evangelios, como estudiosos de los milagros de Jesús, nos damos cuenta que el mar de Galilea fue un lugar donde hubo muchos y sucedieron muchos milagros. También, pues Jesús utilizó esta ciudad como centro de su ministerio. ¿Quién desea leer, por favor, Mateo 9:1? ¿Qué nos dice Mateo 9:1? Mateo 9:1. ¿Qué nos dice? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Excelente. Vamos a concentrarnos en la última parte. ¿Vino a qué? A Su su ciudad. ciudad. Pregunta para ustedes, estudiosos. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde se crió Jesús? Y ahora, ¿dónde está Jesús? Belén y Galilea. ¿Nació a dónde? Pastor, Sí, Belén. dale. Dale, te escuchamos. Jesús nació en Belén, pero vivió en Nazaret y en ese momentito se encontraba en Galilea. Recordemos que a nuestro Señor se le llamaba el Nazareno y también se le llamaba el Galileo, Muy el bien. maestro de Galilea. Muy bien, excelente. O sea, eso es importantísimo que sepamos esa información de Jesús, que nació en Belén, se crió en Nazaret, por eso Jesús de Nazaret. Y acá vemos que por 3 años usó Capernaum como su centro de operaciones y era su casa. Encontramos que 5 de sus apóstoles, ya sabemos que ellos eran pescadores y pertenecían allá y también pues este lugar sirvió para muchos milagros. Entonces pensamos en Juan, en Andrés, en Pedro, en Bartolomé o Natanael, ¿sí? Y se me fue uno, y Felipe, 5, ¿cierto? Ellos estaban allá porque cuando estamos leyendo el contexto, si leemos el contexto, podemos ver cuando Jesús empezó su ministerio. Versículo 16, Simón, Andrés su hermano, estaban Jacobo, el hijo de Zebedeo, Juan, también estaba, ellos 4, y tenemos también a Natanael, ¿cierto? Que está en otro contexto. Entonces, eso es lo que nos presenta el contexto de este pasaje. También, pues, no vamos a leerlo, ya lo estudiamos. Allá sanó el siervo del centurión. Esa historia ya la estudiamos. También ya estudiamos que curó al hombre que tenía la mano seca, curó a un paralítico. Esta es una de las historias que son preferidas mías porque quitaron el techo y lo bajaron. Es algo que es increíble, ver esa fe, esa confianza de esas personas que llevaron a ese paralítico y todo lo que tuvieron que hacer para que llegara a donde Jesús y resucitó a la hija de Jairo. Entonces vemos estos milagros que sucedieron allí en Capernaum. También allí hay un personaje que todos conocemos y es Leví o Mateo. ¿Se acuerdan? Que es un recaudador de impuestos, como Jesús lo llamó. O sea, vemos tantas cosas que están pasando buenas allá. Igualmente, allí Pedro tenía su casa y curó a su suegra, que también ya estudiamos este milagro. Y también Jesús en los días de reposo entraba en la sinagoga y enseñaba, que ese es el texto que estamos viendo hoy y es el tema central de nuestra clase en este día. También el famoso sermón del pan de vida fue predicado en esta misma sinagoga y esta sinagoga y muchas otras fueron destruidas por los musulmanes después del año 600 después de Cristo. Recuerden que los musulmanes
empezaron a atacar mucho el cristianismo, a atacar templos cristianos y lo hicieron de una manera que iban con la violencia, los quemaban, destruían, asesinaban y es así como hoy en día podemos entender que hay tantos musulmanes en el viejo continente y es a raíz de todas estas cosas. Pero también es muy triste porque en Lucas 10:15 vamos a buscarlo. Lucas 10:15, ¿qué nos dice? Mm, 10:15 Lucas 10:15. dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Sí, es la incredulidad, ¿cierto? Vivieron tantas cosas allá que lamentablemente fueron muchos los que rechazaron la obra de Cristo o identificar a Jesús como el Mesías. Y bueno, pues aquí tenemos a Capernaum de un vistazo bíblico. Eh, Hay mucho que hablar acerca de ella, pero rescatamos lo que nos interesaba. Pero el centro de nuestra clase está en este punto, cómo Jesús enseñaba los días de reposo en la sinagoga. Y es lo que vamos a centrarnos en ese tema. Y vamos a centrarnos porque es importante que podamos identificar las doctrinas que nos enseña esta historia bíblica. La primera, pues vamos a hablar de Jesús como maestro, un maestro perfecto, y comparado, como lo vemos, si tenemos Marcos, y ese es el texto que vamos a seguir para estudiar esta historia bíblica, el versículo 22. ¿Quién desea leer de nuevo Marcos 1:22? ¿Qué nos dice? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, entonces la manera que enseñaba a Jesús con esa autoridad y dice, no como los escribas, pues podemos ver cómo la gente identificaba bien la falsa doctrina o la enseñanza de estos escribas, pero vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Vamos a centrarnos en esta primera parte, Jesús como maestro. Esto es muy importante porque y vamos a ver qué hizo Jesús por nosotros. Por lo tanto, vamos a buscar un pasaje bíblico, vamos a buscar a Santiago, capítulo 3, versículo 1. Santiago, capítulo 3, versículo 1, ¿qué nos dice? Sí, hermano. Dale, hermano. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabemos, gracias a ver, sabemos que Santiago era hermano medio de Jesús, hizo parte de la familia de José y María. También sabemos de Santiago que se volvió un líder muy importante dentro de la iglesia en Jerusalén. Y cuando escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo, y si vemos este contexto del capítulo 3 está hablando acerca de la lengua. Y cuando estamos siendo maestros, pues sí, usamos nuestra boca, la lengua es la que hace los sonidos para poder nosotros comunicar. ¿Y qué está exhortando aquí este maestro hablando de Santiago? Eh, pues tal vez lo que pasaba en ese tiempo es que no respetaban mucho a los maestros. ¿Y por qué no lo respetaban? Porque los maestros no recibían mucho respeto de la gente, puesto que la gente podía pensar que ellos sencillamente por hablar iban a ganar un poco de dinero. Entonces, mucha gente podía pensar, "Ah, esto es un trabajo muy fácil,
hablar, hablar y hablar. Y por eso muchos menospreciaban a los maestros. Pero también lo otro que podía pasar es que otros que hablan y hablan y enseñan no lo hacen de manera verdadera, es decir, no están conectados con la palabra de Dios, como lo vemos el caso de los escribas. Por esto nos dice muy claramente la palabra de Dios que tengamos mucho cuidado, porque, bueno, todos sabemos que llamamos a personas para que sean maestros, para que puedan enseñar públicamente representación nuestra en la iglesia. Eh, Muchos de los que estamos acá hemos tenido un llamado de estos, pero cuando somos y recordamos el llamado de ser real sacerdocio, del llamado que Jesús hizo para nosotros de anunciar la palabra de Dios, porque ese es el propósito de ser real sacerdocio, anunciar la palabra de Dios, pues allí también nos estamos haciendo maestros de otros. Por eso hay que tener mucho cuidado, qué es lo que estamos enseñando a otros, cómo lo estamos enseñando. Y no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, porque si nosotros predicamos una cosa y lo que predicamos en nuestra vida va en dirección opuesta, hay que tener cuidado con eso, porque la doctrina bíblica no solamente es lo que se predica, sino también cómo se vive esa doctrina. Y no estamos hablando de ser personas perfectas, porque todos sabemos nuestras batallas con nuestro pecado. Lo que sí es de que eh, podamos dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque Santiago lo que nos está exhortando aquí es que la enseñanza de la iglesia no es para cualquiera. ¿Y por qué no es para cualquiera? Él nos da dos razones. Y la primera la encontramos en Lucas. Vamos a buscar Lucas 12:48, que nos dice. Doce cuarenta y ocho nos dice Sí, así: dale, hermano. mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien, entonces eso es un versículo que nosotros necesitamos considerar. Si Dios nos ha dado mucho, pues es porque nos va a exigir mucho. Por esto, cuando hacemos llamados, no son llamados de importancia en cuanto a la jerarquía dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Los llamados que hacemos son llamados de responsabilidad ante Dios, ante los hermanos. Entonces, muchas veces podemos decir, ah, sí, es que usted es el presidente de esta iglesia, pero tiene una responsabilidad frente a esto. Y si usted solamente es un presidente de gasolinazo, ¿y qué es el presidente de gasolinazo? O recibimos los llamados de gasolinazo, ¿y qué es recibir un llamado de gasolinazo? Es que nos emocionamos mientras que levantan la mano y nos hacen el llamado, y cuando llegamos a la casa ya se nos olvida de lo que vamos a servir en la iglesia. La gasolina solo nos dura un momentico, un ratico, y no cumplimos las funciones. Pues aquí la Biblia muestra nuestro pecado. Si nos han llamado para algo y no estamos dando el fruto, pues nos va a exigir. Por eso lo que dice, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y esto nos hace pensar, y comparados, pues aquí con la enseñanza de los escribas, si yo, y no hemos estudiado todavía la falsa enseñanza de los escribas, vamos a dedicar un tiempo a mirar San Mateo 23, que ahí es donde está plasmada la enseñanza de estos escribas. Pero nosotros necesitamos ser conscientes de que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para enseñar la palabra de Dios. Y si nosotros abrimos la boca
para transmitir falsa doctrina, cuidado. De un modo a otro, todos los que estamos aquí hemos hablado en algún momento falsa doctrina, pero hay una diferencia y cuando nos damos cuenta, pedimos perdón, corregimos como fruto de arrepentimiento la enseñanza que se ha dado, pero no practicamos el predicar la falsa doctrina. Porque si practicamos el predicar la falsa doctrina, nos toca usar o practicar el pasaje de Romanos 16:17. ¿Qué nos dice Romanos 16:17? ¿Quién desea leer? ¿Quién desea leer Romanos 16, Dice, 17? más os Yo, ruego, pastor, hermanos. Dale. Dale, Mari. y dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bien, entonces, cuando nosotros hemos hecho el proceso de Mateo 18, porque acuérdense que esto no es de que voy a llegar, es que aquí están predicando falsa doctrina, entonces yo me voy a dividir. No, hay que seguir el proceso. Y el proceso de Mateo 18 es, habla a solas con esa persona. Entonces, si yo prediqué falsa doctrina, lo mejor que hay que hacer es buscarme y preguntarme y hacerme esa pregunta. Una anécdota, hace muchos años, mire cómo es de poderosa la lengua, yo todo emocionado, enseñando una clase de Job del capítulo 1. Y entonces yo todo creído y todo emocionado dije, y el diablo estaba en el cielo con Dios. Y bueno, yo seguí mi clase y todo esto. Y cuando íbamos para la casa, mi esposa me dice a mí, Herrera, y me dice, Herrera, ¿cómo así que si en el diablo no puede entrar el pecado? ¿Cómo así que el diablo estaba en el cielo con Dios? Y yo dije eso, sí, usted lo dijo. Wow, y me tocó el miércoles siguiente arreglar eso. Y más de uno también quedó como pensando. Y claro, entonces, mire, por eso tengan paciencia con nosotros, pero cuando se nos diga cuando se nos chispotee, así como en el Chavo del 8 que se me chispoteó, por favor, díganos, porque nos puede pasar. Ustedes saben que la lengua es más rápida que la mente. También, bueno, ya no tenemos 20 años que nuestra mente funcionaba muy bien. Pues yo no he sido una persona muy buena de memorizar. Por ejemplo, pues Pastor Elkin es una persona que tiene muy buena memoria. eh, Tal vez de los que más tiene memoria del equipo de nosotros, yo soy uno de los que menos tengo memoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿cierto? Si vemos que se predicó una falsa doctrina, preguntemos. Y preguntémosle primero a quién, a la persona que la dijo, a ver, ¿por qué? Acuérdense por allá en Corintios, Aquila y Priscila escucharon a un hombre, Apolos, y Apolos tenía un problema de doctrina. Quisieron Aquila y Priscila, lo llamaron aparte y hablaron con él y él arregló esa parte de la doctrina, de lo que nos manda. ¿Cuándo nos vamos a apartar de ese grupo o de esa persona? Después de haber hecho Mateo 18, los 3 pasos de Mateo 18. Hablar a solas con el hermano, 2 o 3 testigos, decirlo a la iglesia. Si no, entonces téngalo como un gentil y publicano y nos apartamos de esa iglesia. Mari. Sí, esa equivocación a la que usted alude se llama lapsus lingua, que significa que uno está pensando correctamente en un tema, pero al verbalizar la idea uno se equivoca. Lapsus lingua, eso yo me acuerdo que me lo enseñaron muchos años atrás. No sé qué tan común sea, pero suele pasar. Eso. Bien, sí, yo tengo muchos lapsus lengua.
Gracias. Y todo esto que muestra hacia nosotros, nuestro pecado. O sea, muchas veces hemos tenido en baja estima la palabra de Dios. Muchas veces hemos aplicado versículos fuera de su contexto o a veces queremos mostrarnos como los más sabiondos del grupo, como los más sabiondos del templo, los más sabiondos de la clase y hablamos por hablar. Y es donde no le damos el trato a la palabra de Dios. He estado estos días estudiando un poco la primera de Pedro y en la primera de Pedro nos anima mucho eso, en cómo es el trato de nosotros, cómo necesitamos mantener la palabra de Dios y sobre todo les queda de tarea para que lo lean, eh, yendo a la Pedro en su carta hablando de esa esperanza viva, ¿cierto? Como nos llama en este versículo, capítulo 1, los versículos del 3 al, al 12, ¿cierto? Primera de Pedro 1, del 3 al 12, para que lo puedan leer y, y ver cómo los otros, bueno, pueden leer todo el capítulo 1 de Pedro, de Primera de Pedro, y mientras que lo leen, piensen el poder de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos tiene atados. Y hemos pecado, pero damos gracias a Jesús como nuestro sustituto. Mire lo que dice este texto de Marcos que estamos estudiando. Él enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, Jesús enseñó perfectamente la palabra de Dios. Es más, sabemos que Jesús es la palabra de Dios, porque Jesús es el Logos, es la palabra, porque Jesús es Dios. Y es por eso que usted y yo somos perdonados de pecar contra el tercer mandamiento. Juan, ¿puedes abrir tu micrófono, hermano? La palabra convertida en carne, ¿verdad, pastor? Ah, Sí. una duda. Bueno, no tengo duda. Aclaración. El diablo sí estuvo con Dios en el cielo. El diablo es un ángel caído, ¿verdad? Y cuando fue creado, antes de Así es de caer, que estaba ya. su Por ahí era equivocación ángel de no estaba luz. equivocada, de verdad. Digo, tal vez en el contexto que la dijiste, pastor, estuvo equivocado, pero el diablo sí estuvo en el cielo con Dios. Sí, estuvo en el cielo como ángel creado, ¿cierto? Y Ujú. después fue expulsado, que ya podemos ver lo que pasó en el Edén y lo que dice la carta de Judas, ¿cierto? Condenado en prisiones eternas. Sí, pero él no puede pasar esa frontera Exacto. del Ahí no cielo. estaba como diablo, sino como espíritu o como ángel. Sí, él fue un ángel creado. Y por cuando leemos Ezequiel, Isaías, se nos da un pequeño bosquejo. Se enalteció, ¿cierto? Se enalteció y fue expulsado. Bien, Juan, Según lo Gracias, que, pastor. según lo que yo entendí, buenos días. dale mano. Según lo que yo entendí con Henry, y es así, y pues es para aclarar, no es que Juan esté equivocado ni nada. Eh, es que, ¿cómo así? El diablo está en el cielo, el diablo fue expulsado, y ya como tal, como pecador, no puede permanecer en el cielo, porque nada corrupto puede entrar allí, ni nada contaminado. Y eso no quiere decir que no pueda ser acusador de nosotros, porque la Biblia dice que tenemos un acusador y tenemos un defensor. Entonces, todo eso está bien y una buena aclaración. El diablo fue creado perfecto y mientras permaneció en su santidad, estuvo allí. Y como dice Henry, Ezequiel, Judas, nos muestran Isaías esa caída de él. Y después de ese momento, él ya no hacía parte de los ángeles del cielo. Así es. Mari, bien. Y la Sí, enseñanza que yo había dado, allá María abrió su micrófono. sí. Pedirle si puede mostrar el versículo que estamos estudiando, que no alcancé a anotar cuando empezó la clase. Y lo otro, preguntarle, eh, al inicio usted también decía que teníamos que tener cuidado con la presencia del diablo que podía estar aquí o allá.
que nosotros podíamos pensar que estaban aquí o allá, pero no cerca de uno, sino que nosotros también estábamos en riesgo latente eh, igualmente. Eso no significa que el diablo sea omnipresente también, ¿o sí? Sí, sí, claro, él está en todas partes, pero con un poder controlado. O sea, él no anda como un loco para allá y para acá, tiene un poder controlado. Acuérdense el ejemplo con Pedro. Pedro en San Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús luego predijo que iba a ir a Jerusalén a morir. Y Pedro llama a Jesús, le dice, no vayas, no vayas por allá. ¿Cómo fue la respuesta que Jesús le dio a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Entonces, y eso fue una pregunta que hicieron hace poco, que estábamos estudiando un tema acerca de esto, y, y no podemos hablar que son atributos del diablo, pero sí son características del diablo que está en varias partes, sí, Él es espíritu, pero por eso hacemos una diferencia. Él es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y el diablo no actúa sin el permiso de Dios. O sea, no anda una, como una tuerca floja. No, Dios lo usa. Para Tesalonicenses nos dice que es maldito aquel que su venida, o sea, que su creencia es por, por milagros, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque Dios les dio un espíritu engañoso, o sea, Dios permitió que fueran engañados. ¿Y quién es el que engaña? El diablo. ¿Y por qué? Porque no creyeron en la verdad. Eso está en Tesalonicenses. O sea, cuando estudiamos bien, y a mí me sorprende, yo estaba escuchando un sermón de un pastor nuestro y en el sermón dijo que pasaron toda una semana estudiando sobre el pecado. Nosotros nunca hemos estudiado, o al menos yo nunca he estudiado una semana sobre el pecado. Y si usted estudió toda una semana sobre el pecado, va a aprender mucho de cómo ataca el diablo, de cómo es el diablo, qué es el diablo. Y nosotros no nos podemos confiar porque anda como un león rugiente. Entonces, él está aquí tratando de que nosotros prediquemos falsa doctrina, está aquí tratando que se nos caiga el internet, está aquí tratando de hacernos pelear entre nosotros, pero también están las otras iglesias, allá feliz enseñando la salvación por obras. Moisés. Sí, pastor, una aclaración nomás ahí que tengo la duda respecto a lo que dijo la hermana Mari. O sea, él no tiene la omnisciencia, digo, la omnipresencia, como la tiene nuestro Dios Trino, sino porque es que él, digamos, junto a Satanás se vinieron muchos, incluso habla en Apocalipsis algo como de 2.300.000, algo así, si mal no estoy. O sea, fueron muchos diablos o muchos Satanás, pero Cristo o Dios hay solo uno. Y si tiene la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia y la sempiternidad. ¿Sería que me la pudiera aclarar, pastor? No sé de cuál texto de Apocalipsis estás diciendo que hay ese número, pero, o sea, el diablo es Dígale, uno, el diablo es uno, o sea, Satanás es uno, y tiene espíritus que pues, lo siguen, que son otros ángeles que cayeron, exacto, pero pastor. O sea, que son muchos, pero no es un solo. Las es tres uno terceras solo. partes de la Biblia. ¿Ah? Las tres terceras partes, o sea, en Apocalipsis, pues hay que mirar el contexto, ¿cierto? Sí, Y hay que traer el pasaje y lo miramos, pero hay muchos ángeles que cayeron con el diablo. Por eso en Judas dice que él y los otros están en prisiones eternas. Y ahí Dios los usa, pero ellos molestan por todos lados. Pero exacto. el Pero, adversario es el diablo como. sí, Pero sí, otra vez, pastor. No, sí tiene tiene la eh, omnipresencia como la tiene pe- Dios. características, porque no es la diferencia entre Dios y él. Dios tiene Henry, atributos únicos. Mi hermano. sí, lo que pasa en el texto que tú estabas citando de Colosenses, creo que si alguien lo quiere leer, de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2 del 9 al 11. Lo otro es que
el diablo no es omnipresente. Lo que pasa es que son muchos y Satanás como tal es uno. Si nosotros miramos allá, quien encabezó la batalla fue él y vamos a Judas y nos cuentan todos los que lo siguieron. Entonces es un ejército grande y él utiliza todo para moverse todo eso, pero el único que tiene el atributo de la omnipresencia es Dios. Apocalipsis no habla de ninguna cantidad de demonios, al menos yo no conozco el texto y he estudiado el libro de Apocalipsis. Un texto donde diga que son 2.000, 3.000, 5.000, no. Y cuando habla la tercera parte sería bueno traer el contexto, como dice Henry, porque está hablando de cómo la verdad de Dios se oscurecerá. Entonces habla sobre eso como el Evangelio en los postreros tiempos y hoy en día lo estamos viendo, cómo el mundo no quiere escuchar la palabra de Dios, ya se rechazan y el diablo, podríamos decir, está ganando la batalla. Pues en cierto modo podemos decir está ganando la batalla, pero no ganará la guerra, porque cuando vamos y miramos allá el final del Apocalipsis, ¿quién es el que triunfa? Es Jesús. Y lo otro sí es lo que Henry decía, el diablo es muy astuto cuando nosotros estamos en la iglesia, es que el diablo está en la iglesia, el primero que entra que nosotros. Entonces, cuando él suena el celular y nosotros lo contestamos, cuando el compañero, el hermano aquí me pone charla y comienzo a charlar y me desconcentro, porque cuando vamos al catecismo, tercer mandamiento, santificar el día de reposo, debemos escuchar. ¿Qué significa esto? Debemos escuchar y aprender de buena gana la palabra de Dios. Ni la estamos escuchando ni la estamos aprendiendo. Y eso es lo que quiere el diablo. Cuando estamos en una clase y nos vamos para otro lado, nos ponemos a charlar con alguien, venga, y no, pues nadie me está viendo, listo, y vamos allí. Sí, pero entonces Dios, ¿qué? Es que ese es el punto. ¿Hasta dónde estamos nosotros verdaderamente dejando que el diablo nos utilice? Y así utiliza en toda parte en la iglesia todas las acciones que él pueda. Entonces, por eso decimos que el diablo está batiendo la cola entre las iglesias. ¿Y aquí a dónde se meten las iglesias de sana doctrina? Los que tiene allá anunciando milagros, curaciones y todo eso, él los tiene entretenidos en lo que él quiere. Cuando estudiamos 2 Tesalonicenses 2, es eso que dice que, si no estoy mal, inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y dice que es con gran poder, con milagro, para quienes no creyeron a la verdad y no que siguieron a la mentira. Entonces, esas son artimañas del diablo que debemos tener muy pendientes. Gracias, hermano. O sea, Mari. pastor, entonces sí es que son Pastor, muchos para no tener omnipresencia. pastor, ¿podría aclarar lo que acaba de decir el pastor Elkin? Porque usted recién me contestó que sí, Satanás tiene la característica omnipotencia, pero controlada, que nada se hace sin el conocimiento y la autoridad o la venida de Dios. Ahora, tener presente que presencia significa la característica de, es como que yo estoy acá en Chile, pero simultáneamente puedo estar en Colombia y en Francia si quisiera. Ese es el concepto de omnipresencia. Entonces a mí me gustaría que aclarase eso, porque el pastor es quien está diciendo otra cosa, de que Satanás es uno y son muchos los espíritus. O sea, nosotros tenemos que entender que no es Satanás al que sabemos que puede haber estado en Francia, podría haber estado en Colombia y podría haber estado en Chile simultáneamente, sino que son los espíritus malignos y no precisamente el único Satanás. Por favor. Henry, ¿me permite o explica usted? Hágale, hermano. A ver, cuando hablamos, el diablo no es omnipresente en ningún momento. Ese es un atributo única y exclusivamente de Dios. Satanás no es uno solo. Fueron muchos los ángeles que siguieron, no podemos decir el número, que siguieron, lo siguieron a él. Y todos esos ángeles están en acción trabajando. Es como decir, yo tengo una cuadrilla, una empresa representativa en Colombia, pero tengo un contrato en Chile. Yo tengo quien me represente en Chile. Me necesitan en Chile, pues yo tengo un avión privado y yo puedo ir ya enseguida a Chile. Lo mismo son los espíritus, estos malignos, se movilizan muy rápidamente de un lugar a otro. Son espíritus, pero no pueden estar en toda parte. Ahora, el Perdón, pastor, único, perdón, ¿cómo? pastor, pero yo le entiendo eso, si nosotros entendemos eso, lo que pasa es que el pastor Henry explicó otra cosa y es lo que yo le estoy pidiendo a él que aclare, porque entiendo que puede haber existido a lo mejor una confusión o algo, pero él a mí me dio una respuesta distinta. Entonces yo por eso le pregunto al pastor Henry si es Bueno, posible discúlpame. que, por Discúlpame, favor. Marina. Pues
primero el diablo es un espíritu, ¿cierto? Y creo que nos estamos metiendo en cosas que no entendemos, porque queremos saber si el diablo está aquí o está allá. Solo sé que lo que dice Primera de Pedro 5:8, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo interpretaría usted ese texto, Mari? ¿No más nos está buscando a nosotros en este momento? No, pues a todo el que tenga la posibilidad de agarrar y devorárselo. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesita? Puede necesitar un ejército, como utilizar su omnipresencia si tiene esa característica. Pero él anda como un león rugiente. Él no está hablando que anda con un ejército ahí. Dice, el diablo anda como un león rugiente. De manera singular está hablando del diablo Pedro. Ah, Porque es lo que es, dice el texto. No está diciendo, o sea, el ejército del yo diablo hay entiendo eso, muchos, es verdad. Por pastor. ejemplo, Yo en este pasaje vemos que hay un demonio, ¿cierto? En este pasaje. Pero ¿cómo interpretamos Primera de Pedro 5:8? Él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. claro, si eso se entiende, pastor. Lo que pasa es que usted dijo que sí era omnipresente, sí, que a mí Ya, me da lo mismo, o si sea, es sí, 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 no es que yo lo pero diga, es ¿qué dice la importante Biblia? aclararlo. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice la Exacto. ¿Qué Biblia? dice No la lo que Biblia? digo yo, ¿qué dice la Biblia? Exacto. ¿Sí? Sí, sí, dice, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él está hablando de manera singular, no está hablando en plural, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, ¿puede estar en todas partes? No, pues, ¿No? Entonces, ¿cómo de va? manera singular no, porque no tiene la facultad, es que singular es uno y plural es otro. Ahora, ¿cómo debiera decirlo para entender que si hay una omnipresencia, decirlo claramente? Como se señala que Dios es omnipresente, omnipotente, porque Él es todopoderoso, es el único, si eso lo Sí, yo sabemos. creo, yo creo que lo que queremos es mostrar nosotros de que el diablo tiene las mismas atributos que Dios. Hemos sido muy claros en la clase, hemos dicho que no. El diablo tiene características de que él tiene un poder controlado. Esa Pero, característica pero, pero controlada, si, exacto. pero si decimos, Romanos, otra vez, Primera de Pedro 5:8, entonces, ¿cómo hace para ser un león rugiente? Sí, yo pregunto, hice la pregunta porque me quedó la duda y usted me contestó que tiene una característica controlada por Dios. Y yo con eso me quedo conforme. No pienso que Él es todopoderoso, ni mucho menos, y sé que anda por todo el mundo recorriendo a ver quién cae y a quién se devora. Sí, eso yo creo que aquí todos lo tenemos presente. Más allá de querer saber si es más, que, no, yo quería confirmar, porque con el pastor, respecto a lo que dice el pastor Elkin, que también se entiende, pero se podría producir una cierta confusión. A eso voy yo. Es importante dejarlo como claro y preciso. Es una característica controlada por Dios. Y también es cierto lo que dice el pastor que Satanás es uno y que tiene su ejército de ángeles perversos, y eso es la palabra, tal cual. Ambas dos. Sí. O sea, Dentro de 8 días bueno, continuamos con el tema para gracias. poder, Moisés, ya van a ser la hora del culto. Tranquilo, pastor, pues sí, precisamente tenía, digamos, la misma situación de la hermana Marinela y de pronto para que, pues en la próxima, pastor, de pronto es porque interpreté mal respecto al número que es Apocalipsis 9, 15 y 16, para que pronto me haga el Sí, favor dentro de para la 8 días, próxima. dentro de 8 días lo Sí, señor. traes, por favor. Pero sí creo que también como lo dijo el pastor Elkin, que creo que es único atributo de Dios, sino por lo que son muchos, entonces que puede estar en varias partes. Y en Sí, cuanto a lo mire, del sí, vamos a sí, pero terminar con esto. Sí, vamos a lo terminar aclaramos de Jesús. Con Job 1:7 y piénselo durante toda la semana. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vamos a terminar con oración. Elkin, por favor, puedes terminar con oración, hermano. Soberano Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú dándonos sabiduría para entender tu palabra, discernimiento, amor, Señor, para ponerla en práctica. Hoy, Señor, queremos dejar en tus manos todos nuestros hermanos que hemos estado aquí, nuestros hermanos que están en todo el mundo, para que tú nos sigas guardando del maligno. Sabemos que, como dice tu palabra, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sabemos el momento ni el lugar en que el diablo nos puede atacarte, pero te pedimos que seas tú protegiéndonos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por Henry, por cada uno de los miembros, porque nos has permitido, Señor, sentarnos a estudiar y aprender de tu palabra. Tú conoces nuestras necesidades y peticiones, Señor, nuestros proyectos y todo lo que funciona alrededor de nuestra vida. Hoy queremos dejarlo en tus manos, Señor, para que tú bendigas cada uno que sea para nuestro bien, espiritual, física y materialmente. Y también cerrando puertas en aquellos que hayan, primero que todo, de dañar nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a permanecer bajo tu gracia hasta el día que lleguemos a tu presencia. Y ahora danos sabiduría, Señor, para escuchar el culto a continuación. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Les bendiga. Gracias, Amén. Estamos pastor. hablando. Bendiciones. Bendiciones. hermanos. Chao. Bendiciones a todos. Chao, chao. Chao. Dentro de 8 días seguimos. Bendiciones. Dios Bendiciones. te bendiga. Hasta luego. Hasta luego.